Hola, buen día. Mi nombre es Valeria Bola, residente de primer año del Centro Oftalmológico de León. Y hoy vamos a hablar del tema acerca de análisis de las desviaciones y diagnóstico prequirúrgico y principios y técnicas quirúrgicas en el estrabismo. En cuanto al análisis de las desviaciones y el diagnóstico prequirúrgico, el objetivo del análisis de las desviaciones oculares es identificar los músculos afectados y de acuerdo con esto elaborar un plan quirúrgico. El cuadro se basa en la medición en dioptrías prismáticas de la desviación ocular obtenida en cada una de las nueve posiciones de la mirada, para así planear la corrección quirúrgica de cada músculo. El análisis tiene por objeto determinar cuál o cuáles de los músculos extraoculares están en hiperacción, que esto es el exceso de la acción de un músculo en relación a la fuerza que debería ejercer. Una hipoacción, que significa la disminución de la acción de un músculo en relación a la fuerza que debería ejercer, y se debe hacer en el siguiente orden. El primero es dividir el cuadro en 4 cuadrantes y escoger el que tenga la mayor desviación vertical. Luego, en el cuadrante escogido se realiza el análisis de cada músculo que actúa en esa posición. Hay dos músculos que llevan el ojo a esta posición, de modo que cuando hay un estrabismo no paralítico, un músculo está en hiperacción y el otro en hipoacción. Una vez identificado el tipo de disfunción de los músculos, ya sea hiperacción o hipoacción, se procede a elegir uno de los dos como el más afectado. El análisis se puede continuar en dos formas: escogiendo el siguiente cuadrante con mayor desviación vertical o siguiendo las manecillas del reloj. Al hacer la lista del o los músculos comprometidos, se pueden identificar las desviaciones primarias, que corresponde a la desviación del ojo estrábico cuando se fija en el ojo sano, y secundaria, que corresponde a la desviación del ojo sano cuando se fija en el ojo estrábico. Una vez identificadas las desviaciones primarias y secundarias, se procede a elaborar el plan quirúrgico, basándose en la mayoría de los casos en el músculo responsable de la desviación secundaria. En cuanto a los principios y técnicas quirúrgicas en el estrabismo, después de realizar la evaluación clínica y un cuidadoso diagnóstico y habiendo completado los tratamientos médico, pleóptico y ortóptico, en presencia de una corrección óptica adecuada, se realiza el plan quirúrgico. En las generalidades y planificación quirúrgica, es recomendable hacer énfasis en los siguientes aspectos: explicar principalmente que la cirugía no tendrá o no corregirá los efectos refractivos ni la ambliopía. Explicar que la cirugía en ningún caso eximirá al paciente de usar corrección óptica. Advertir la posibilidad de una diplopía en el postoperatorio, que en general desaparecerá en un periodo de tiempo que varía de días a algunas semanas. También, basado en el plan quirúrgico específico, se debe advertir la posibilidad de realizar más de una cirugía para obtener la mejor corrección posible, y advertir que en los casos de estrabismo por ambliopía o por baja visión de un ojo, el ojo desviado tendrá una nueva desviación en algunos casos. En casos de estrabismo secundario o fracturas de la órbita, también se deben corregir primero la fractura y en segundo tiempo la cirugía estrabológica. Para el cálculo de la cirugía y los límites, existe una relación directa entre la cantidad de cirugía en milímetros y la corrección de las desviaciones, de tal modo que puede utilizarse un factor de conversión para cada músculo que permita planear el procedimiento quirúrgico con aceptable precisión. En la primera tabla, la de más arriba, se muestra la cantidad de dioptrías prismáticas que se corrigen por milímetro según el músculo a intervenir. En la tabla 2 se muestra la cantidad de músculos a operar según la magnitud de la desviación, y en la tabla 3 se muestran los límites para cada procedimiento y las consecuencias de exceder dicho límite. En cuanto a las técnicas quirúrgicas principales, se recomienda la anestesia general, idealmente en la mayoría de los pacientes, debido a que una alta proporción son niños, siendo además la mejor analgesia para la relajación muscular. Para la cirugía de rectos horizontales, para el caso de la retroinserción, se va a realizar una incisión conjuntival con tijeras de 2 a 3 milímetros del limbo, paralelo a él y con una extensión aproximada de 8 milímetros, prolongándola con cortes radiales hacia los fondos del saco superior e inferior. Luego se hace la disección de la cápsula de tendón y de la vaina muscular con cauterio monopolar hasta exponer las fibras musculares. Luego, reparo del músculo con gancho de estrabismo, hemostasia de la inserción del tendón muscular, colocación de dos suturas independientes en cada extremo del músculo, anudando la sutura con dos pases,
y sección del tendón al ras de la esclera con tijeras, hemostasia en el sitio de inserción tendinosa con cauterio monopolar y demarcación sobre la esclera de la nueva inserción, midiendo con compás desde la inserción original del tendón, guardando paralelismo con dicha inserción. Fijación del músculo en el nuevo sitio de inserción, fijando cada una de las suturas a la episclera y anudándolas independientemente. Finalmente se procede con el cierre de la incisión conjuntival con dos puntos separados. En el caso de la resección, la incisión conjuntival y la disección y el reparo se realizan de la forma descrita previamente y luego se procede a la demarcación con compás sobre el músculo señalando con la diatermia el número de milímetros a resecar. Las dos suturas de reparo se colocan en los extremos del músculo inmediatamente por detrás de la demarcación. La sección del músculo con tijeras por delante de las suturas. Resección del muñón a nivel de su inserción al ras de la esclera con tijeras de hemostasia con cauterio monopolar. Fijación del músculo en su inserción original de forma descrita y cierre de la incisión conjuntival. En el caso de los músculos rectos verticales, la única variación con respecto a las técnicas de resección y retroinserción descritas para los rectos horizontales es la incisión conjuntival, la cual se hace 7 milímetros del limbo en forma paralela a él y con una longitud aproximada de 12 a 15 milímetros para el superior o 2 a 3 milímetros del limbo para el inferior, con una extensión de 10 milímetros aproximadamente. En el oblicuo inferior, para la retroinserción, la incisión conjuntival es una combinación de la incisión para el recto lateral con una incisión para el recto inferior hasta llegar al pliegue semilunar, obviando la incisión oblicua al fondo del saco inferior. Se diseca el recto lateral y se repara con gancho de estrabismo, continuando la disección hasta encontrar el borde posterior del oblicuo inferior. Reparo con el gancho de estrabismo del oblicuo inferior, previa disección amplia de la vaina intermuscular, asegurando no incluir conjuntamente las fibras del recto lateral. Se realiza la colocación de dos suturas por delante de la inserción escleral, una en su borde anterior y otra en el posterior. Se hace el corte del músculo con tijeras en su inserción al ras de la esclera. No debe hacerse hemostasia en el lugar de la sección muscular por riesgo de lesionar la mácula, que se encuentra aproximadamente a 0.5 milímetros del borde posterior del músculo. Se realiza disección y reparo del gancho de estrabismo del recto inferior, continuando con su disección hasta identificar la vena vorticosa inferotemporal. Demarcación episcleral del nuevo sitio de inserción con compás y cauterio monopolar a 10 milímetros a partir de la inserción temporal del recto inferior a lo largo de una línea imaginaria entre esta y la ampolla vorticosa, donde se fijará el borde posterior del oblicuo a la episclera con la sutura identificada con cera fina, y el borde inferior se fijará sobre su misma línea a 5 milímetros de la sutura posterior. En el oblicuo superior, para la retroinserción, se realiza la incisión como la descrita para el recto superior, siendo esta de mayor longitud, aproximadamente unos 15 milímetros. Se hace una disección y reparo del recto superior con gancho de estrabismo, identificación y reparo con gancho del tendón muscular del ojo izquierdo en los cuadrantes supranasal y supratemporal, colocación de dos suturas inmediatamente por detrás de la inserción, una en el borde anterior y otra en el posterior, identificando esta última con una cera fina y teniendo en cuenta que la disposición del tendón muscular es en forma de abanico. Se desinserta el tendón a ras de la esclera con tijeras y no se debe hacer hemostasia con cauterio por la vecinidad del nervio óptico en esta zona. Se hace un deslizamiento del tendón muscular por debajo del recto superior hasta alcanzar el cuadrante supranasal. Se hace una demarcación episcleral en el nuevo sitio de inserción con el compás del cauterio monopolar a 10 milímetros a partir de la inserción nasal del recto superior, a lo largo de una línea imaginaria trazada entre esta y la ampolla de la vena vorticosa supranasal, donde se fijará el borde posterior del oblicuo a la episclera con la sutura identificada con un cera fina. El borde anterior se fijará sobre esta misma línea 5 milímetros por delante de la sutura posterior y luego se realiza el cierre de la conjuntiva con sutura continua. En la cirugía en casos especiales de estrabismo, los estrabismos paralíticos y restrictivos, el nistagmus requieren con frecuencia modificaciones en el procedimiento quirúrgico habitual, siendo necesario operar varios músculos en ambos ojos en el mismo acto operatorio. En los estrabismos paralíticos y restrictivos, para lograr una aceptable corrección es necesario sobrepasar los límites expuestos, advirtiendo al paciente que no será posible la corrección total de la desviación y que quedará con diplopía residual y limitaciones en algunas posiciones de la mirada.
El propósito principal en estos casos es habilitar al paciente funcionalmente en la posición de mirada primaria y en la posición de lectura. El cálculo para la cirugía se basa no solamente en la cantidad de prismas necesarios para la posición primaria, sino también en la diferencia prismática entre esta y la posición de la mirada con máxima desviación horizontal o vertical que se encuentre. En el nistagmus, cuando el nistagmus cruza con posición compensatoria de la cabeza, esto indica que existió un sitio de bloqueo del nistagmus o punto nulo en el cual el paciente logra mayor cantidad y calidad de visión al disminuir el movimiento de los ojos. La cirugía en estos casos está encaminada para corregir la postura de la cabeza y al disminuir o abolir el nistagmus en posición primaria de mirada, llevando los ojos al lado contrario del sitio de bloqueo. Para calcular la cirugía del nistagmus se debe medir la agudeza visual con corrección óptica, inicialmente sin prismas, y luego determinar la agudeza visual colocando un prisma con la base opuesta a la posición de bloqueo del nistagmus de ambos ojos simultáneamente.